¿Qué ocurre cuando un hombre decide que su destino no es luchar en la arena, sino crear a quienes la dominarán por toda la eternidad? ¿Qué sucede cuando alguien comprende que el verdadero poder no está en sostener la espada, sino en forjar la mano que la empuña? En las entrañas del Imperio Romano, cuando la sangre corría como ríos por la arena y el rugido de las multitudes exigía cada vez más espectáculo, surgió una figura cuyo nombre aún resuena en los ecos de la historia, el lanista más temido que Roma jamás conoció. Este hombre no entrenaba gladiadores, este hombre creaba leyendas inmortales. Su nombre era Batiato de Capua y su escuela no era un simple ludus. Era una forja donde el acero humano se templaba hasta alcanzar la perfección o se quebraba en 1000 pedazos. Mientras otros maestros buscaban la cantidad, él perseguía la excelencia absoluta. Mientras otros lanistas trataban a sus gladiadores como mercancía desechable, Batiato los veía como obras de arte vivientes que debían ser talladas con dureza brutal y precisión quirúrgica. Su reputación no se construyó sobre palabras vacías ni promesas huecas. Se forjó sobre victorias aplastantes, sobre cuerpos rotos que resurgían como titanes, sobre gritos de dolor que se transformaban en rugidos de triunfo. ¿Por qué los editores más poderosos de Roma pagaban fortunas por sus gladiadores? ¿Por qué los patricios competían por asegurar a sus luchadores para sus juegos? La respuesta es simple y aterradora, porque un gladiador entrenado por Batiato no solo peleaba, arrasaba, no solo luchaba, destruía, no solo sobrevivía, conquistaba la inmortalidad en cada gota de sangre derramada sobre la arena. Cada movimiento de sus pupilos era un poema de violencia perfecta. Cada golpe que asestaban era el resultado de miles de repeticiones brutales. Cada victoria que conseguían era el testimonio viviente de que la grandeza solo se alcanza atravesando el infierno. Pero este hombre no era un simple instructor de combate, era un visionario del espectáculo, un arquitecto de la gloria, un demonio que comprendía algo que otros lanistas jamás entendieron, que la arena no era solo un campo de batalla, sino un escenario donde se representaba el drama más antiguo de la humanidad. Victoria contra derrota, vida contra muerte, grandeza contra olvido. Batiato sabía que el pueblo romano no solo quería ver sangre, quería ver héroes y villanos. Quería presenciar historias épicas donde cada combate contaba una leyenda. Y él les entregaba exactamente eso. Gladiadores que no solo mataban, sino que cautivaban. Que no solo vencían, sino que hacían temblar los cimientos del Coliseo con su presencia. ¿Cómo logró este maestro implacable equilibrar la brutalidad necesaria para crear campeones con el negocio del entretenimiento? La respuesta revela el genio oscuro de su método. Batiato entendía que un gladiador muerto no genera ingresos, pero un gladiador mediocre tampoco. Su estrategia era despiadada pero brillante: romper a sus hombres física y mentalmente durante el entrenamiento para que la arena les pareciera un paseo triunfal en comparación. Convertir cada sesión de práctica en una batalla a muerte simulada, donde solo los más fuertes sobrevivían. Forjar guerreros tan superiores que sus victorias parecían predestinadas. Gladiadores tan dominantes que los espectadores apostaban fortunas a su favor. Los susurros corrían por las calles de Capua y Roma. Se decía que entrar a su ludus era como descender al Tártaro, que sus métodos eran tan brutales que incluso veteranos curtidos en 100 batallas temblaban ante la perspectiva de entrenar bajo su mirada, que no conocía la piedad ni la compasión, solo resultados, que castigaba el error con látigo y hierro candente, que premiaba la excelencia con comida adicional y la promesa de gloria eterna. Su filosofía era cristalina. La arena no perdona debilidades y él tampoco las toleraría en su escuela. Pero aquí está el misterio que hace a este hombre verdaderamente fascinante. A pesar de su dureza legendaria, a pesar de los métodos que hacían llorar sangre a sus pupilos, muchos gladiadores lo veneraban. ¿Cómo es posible que hombres sometidos a tal tortura respetaran a su torturador? Porque Batiato les entregaba algo que ningún otro lanista podía ofrecer: la oportunidad de trascender su condición de esclavos y convertirse en dioses mortales. Les prometía que si sobrevivían a su infierno particular, la arena sería su Olimpo, y cumplía esa promesa una y otra vez. Su ludus era más que una escuela de gladiadores, era un templo dedicado al culto de la perfección marcial. Cada rincón estaba diseñado para recordar a sus hombres que eran parte de algo más grande que ellos mismos. Un legado de gloria que se remontaba décadas atrás. En las paredes colgaban los nombres de los campeones que habían salido de sus filas, nombres que hacían temblar a otros gladiadores, nombres que los niños romanos susurraban con admiración.
nombres que nunca morirían porque Battiato los había convertido en leyendas eternas. ¿Qué convierte a un hombre en el entrenador más temido del imperio? No es solo la crueldad, porque crueles había muchos. No es solo la efectividad, porque efectivos también existían otros. Es la combinación única de visión, dureza inquebrantable, comprensión profunda del espectáculo y capacidad para extraer grandeza incluso de los esclavos más desesperados. Battiato poseía todas estas cualidades y las ejercía sin remordimiento ni duda. Era el martillo que forjaba titanes sobre el yunque del sufrimiento. La fama de su escuela trascendió las fronteras de Italia. Editores de provincias lejanas enviaban mensajeros con bolsas de oro rogando por la oportunidad de contratar a sus gladiadores. Otros lanistas intentaban copiar sus métodos, pero fracasaban porque carecían de su comprensión instintiva del equilibrio perfecto entre destrucción y construcción. Battiato sabía exactamente cuánto podía empujar a un hombre antes de quebrarlo permanentemente. Conocía el momento preciso en que el odio se transformaba en determinación, cuando el dolor se convertía en fuerza, cuando la desesperación florecía como sed de victoria. Y así, mientras el Imperio Romano se expandía conquistando naciones enteras, en la ciudad de Capua un solo hombre conquistaba algo aún más impresionante: la inmortalidad a través de sus creaciones. Porque cuando un gladiador entrenado por Battiato entraba a la arena, no peleaba solo. Llevaba consigo el peso de una tradición brutal, la marca indeleble de un maestro implacable y la promesa de que su nombre resonaría por los siglos. Este era el hombre que forjaba titanes. Este era el lanista más temido del imperio. Y su historia apenas comienza a rugir. ¿Cómo se convierte a un esclavo en un titán? ¿Cómo se transforma el miedo en furia, la debilidad en poder absoluto, la desesperación en hambre de victoria? La respuesta no se encuentra en palabras dulces ni promesas vacías. Se encuentra en el método más brutal que Roma jamás presenció: el sistema de entrenamiento de Battiato de Capua. Un régimen tan despiadado que incluso los veteranos más curtidos lo recordaban con terror reverencial. Un infierno calculado donde cada gota de sudor, cada grito de agonía, cada hueso roto tenía un propósito singular: forjar guerreros invencibles que dominarían la arena como dioses del combate. El método comenzaba con la destrucción total. Cuando un nuevo gladiador llegaba a Ludus, Battiato no veía un hombre. Veía una estatua de mármol atrapada en piedra tosca que debía ser liberada a golpes. Los primeros 30 días eran conocidos como el periodo de demolición. Durante este tiempo, los reclutas eran sometidos a entrenamientos que desafiaban los límites de la resistencia humana. Levantaban pesos imposibles hasta que sus músculos gritaban clemencia. Corrían bajo el sol abrasador de Capua con armaduras completas hasta que sus piernas se convertían en gelatina. Practicaban golpes con el gladius de madera contra postes durante horas interminables hasta que sus manos sangraban y sus brazos no podían levantarse. Este no era entrenamiento, era aniquilación sistemática de toda debilidad. Pero aquí está el genio oscuro del sistema. Mientras otros lanistas simplemente torturaban a sus hombres sin propósito, Battiato torturaba con precisión científica. Cada ejercicio estaba diseñado para desarrollar una habilidad específica crucial para la supervivencia en la arena. Las carreras con armadura no solo construían resistencia, enseñaban a moverse eficientemente bajo peso extremo. Los golpes repetitivos contra el poste no solo fortalecían brazos, creaban memoria muscular para que cada estocada fuera perfecta incluso en el caos del combate. El levantamiento de piedras enormes no solo desarrollaba fuerza bruta, preparaba el cuerpo para sostener escudos pesados durante batallas prolongadas. Dolor con propósito, sufrimiento con diseño, infierno con método. ¿Y qué hay de la alimentación? Aquí Battiato revelaba su comprensión profunda del equilibrio entre crear guerreros y mantener un negocio rentable. La comida en su Ludus no era un lujo sino una herramienta estratégica calibrada con precisión matemática. Los gladiadores recibían cebada hervida, legumbres ricas en proteína, aceite de oliva para mantener las articulaciones flexibles y vino aguado para la recuperación. Nada de manjares romanos ni banquetes extravagantes, pero la cantidad era generosa para quienes cumplían con los estándares, suficiente para construir músculo y mantener energía, nunca tanto que los hiciera lentos o perezosos. Los que fallaban en el entrenamiento recibían raciones reducidas, una lección brutal pero efectiva sobre la importancia de la excelencia. El entrenamiento de combate era donde el verdadero horror se manifestaba. Battiato no creía en simulacros suaves ni prácticas cómodas.
Sus gladiadores peleaban entre sí con armas de madera pero con intensidad de muerte real. Golpes que dejaban moretones masivos, caídas que fracturaban costillas, combates que terminaban con hombres inconscientes siendo arrastrados fuera del área de práctica. ¿Por qué esta brutalidad extrema? Porque Battiato comprendía una verdad fundamental. El cuerpo solo aprende a través del dolor real. La mente solo se forja bajo presión verdadera. Un gladiador que nunca había sentido el sabor de su propia sangre en entrenamiento se congelaría cuando lo probara por primera vez en la arena. Mejor sangrar 1000 veces en el ludus que morir una vez frente a la multitud. Si esta historia te atrapa, si sientes el rugido de la historia resonando en tus venas, entonces únete a Gladus Historia. Suscríbete al canal donde las leyendas cobran vida y la épica nunca muere. Porque este es solo el comienzo de un viaje a través del acero y la gloria eterna. Pero el método de Battiato no se limitaba al cuerpo. Atacaba la mente con igual ferocidad. Los gladiadores eran obligados a visualizar sus combates cada noche antes de dormir. Debían imaginar cada movimiento, cada parada, cada golpe mortal contra enemigos imaginarios. Esta técnica mental, revolucionaria para su época, creaba guerreros que no solo reaccionaban sino que anticipaban, que no solo respondían sino que dictaban el ritmo del combate. Battiato sabía que la arena se ganaba primero en la mente y luego con la espada. Un gladiador que había peleado 1000 batallas mentales antes de pisar la arena entraba al combate como un estratega experimentado, no como un novato aterrorizado. ¿Cómo equilibraba este maestro implacable la creación de campeones con las demandas del negocio? La respuesta revela su genio para el espectáculo. Battiato clasificaba a sus gladiadores en 3 categorías: los inmortales, los prometedores y los prescindibles. Los inmortales eran sus estrellas, aquellos cuyo talento superaba toda expectativa. Estos recibían entrenamiento personalizado, protección especial y eran reservados solo para los juegos más importantes donde las apuestas y el prestigio justificaban el riesgo. Los prometedores formaban el grueso de su escuela. Gladiadores competentes que podían ganar batallas regulares y generar ingresos constantes. Los prescindibles eran enviados a combates de baja categoría, donde su muerte no representaba pérdida significativa, pero su victoria sorpresiva multiplicaba ganancias. Esta estratificación brutal pero efectiva permitía a Battiato maximizar ganancias mientras construía reputación. Cada victoria de un inmortal elevaba el valor de toda su escuela. Cada triunfo de un prometedor generaba ingresos inmediatos. Incluso la muerte de un prescindible servía a un propósito: recordar a los demás que la mediocridad se pagaba con sangre. El ludus era un ecosistema perfectamente calibrado donde cada elemento servía al objetivo supremo: dominar el mercado del entretenimiento gladiatorial. Los castigos por fallas eran legendarios. Un gladiador que mostraba cobardía en entrenamiento era obligado a pelear sin armadura contra oponentes equipados completamente. Uno que perdía concentración recibía latigazos públicos frente a sus compañeros. Uno que cuestionaba órdenes era encadenado en el sol durante horas sin agua. Battiato no conocía la piedad porque la arena tampoco la conocía. Mejor aprender la dureza bajo su techo que descubrirla cuando ya fuera demasiado tarde. Pero junto al látigo existía la zanahoria. Los gladiadores que sobresalían recibían privilegios que otros solo podían soñar: visitas de mujeres, vino sin aguar, camas más cómodas, incluso la promesa de libertad eventual. Battiato entendía que el miedo solo motivaba hasta cierto punto. La esperanza de gloria y recompensa impulsaba a los hombres más allá de sus límites. Este equilibrio perfecto entre terror y ambición, entre castigo y premio, entre destrucción y construcción, era el corazón palpitante de su método. Así funcionaba el infierno más eficiente jamás diseñado. Un sistema donde cada elemento estaba calculado para producir un resultado específico, donde el dolor tenía propósito y el sufrimiento generaba grandeza, donde hombres comunes entraban como esclavos rotos y salían como guerreros inmortales. El método de Battiato no era para débiles ni para aquellos que buscaban compasión, era para quienes estaban dispuestos a atravesar el fuego para emerger como acero templado. Era el infierno que tenía un método, brutal, despiadado, pero innegablemente efectivo. ¿Cómo era despertar cada día sabiendo que podías morir en cualquier momento? ¿Cómo se sentía vivir cada segundo bajo la mirada implacable del maestro más temido del imperio? La vida en el ludus de Battiato no era simplemente dura, era una existencia donde cada minuto estaba calculado, cada movimiento vigilado, cada error castigado.
Un día completo bajo su mando era una sinfonía de dolor, disciplina y supervivencia. Desde el primer rayo de luz que atravesaba las ventanas hasta la última respiración antes del sueño inquieto, los gladiadores existían en un estado permanente de tensión calculada. Hoy descubrirás exactamente cómo era ese día interminable. El amanecer llegaba con violencia. Mucho antes de que el sol asomara sobre las colinas de Capua, el grito del doctor resonaba como un trueno en los dormitorios del Ludus. No había despertares suaves ni transiciones graduales. Solo el rugido brutal que arrancaba a los hombres del sueño y los lanzaba directamente a la realidad despiadada. Los gladiadores tenían exactamente 5 minutos para levantarse, vaciar sus vejigas en las letrinas comunales y formar en el patio central. Quien llegara tarde recibía 10 latigazos públicos antes del desayuno. Quien llegara muy tarde no desayunaba. Battiato observaba desde su balcón privado, contando los segundos con precisión mortal, grabando en su memoria quiénes eran rápidos y quiénes arrastraban los pies como esclavos complacientes. El desayuno era funcional, jamás placentero. En largas mesas de madera tosca, los gladiadores recibían sus raciones mientras permanecían de pie. Pan de cebada duro que debía ser remojado en agua para poder masticarlo. Una papilla espesa de legumbres que proporcionaba energía sin sabor. Y un cuenco pequeño de aceitunas saladas. Nadie hablaba durante la comida. El silencio era absoluto porque Battiato creía que las palabras desperdiciaban energía que debía reservarse para el entrenamiento. Los hombres comían mecánicamente, tragando cada bocado como soldados preparándose para la guerra. Porque eso eran, soldados en una guerra interminable contra la muerte, contra la mediocridad, contra el olvido. La primera sesión de entrenamiento comenzaba cuando el sol apenas rozaba el horizonte. 3 horas de acondicionamiento físico brutal que convertía el patio en un campo de batalla sin enemigos visibles. Los gladiadores corrían en formación alrededor del perímetro del Ludus, llevando escudos de madera rellenos con arena que pesaban el doble que los reales. Escalaban muros de piedra una y otra vez hasta que sus dedos sangraban. Ejecutaban flexiones y sentadillas hasta que sus músculos gritaban clemencia que nunca llegaba. Los entrenadores circulaban entre ellos como depredadores, identificando debilidades, gritando insultos diseñados para provocar furia, golpeando con varas a quienes aflojaban el ritmo. Este era el momento donde se separaba a los titanes de los mortales comunes. Después venía el trabajo técnico con armas. Los gladiadores eran divididos según su especialidad. Murmillones con sus espadas cortas y escudos rectangulares, reciarios con sus tridentes y redes mortales, secutores con sus cascos intimidantes y gladius afilados. Cada grupo practicaba contra el palus, ese poste de madera que había recibido más golpes que cualquier gladiador vivo. 1000 estocadas, 1000 paradas, 1000 movimientos repetidos hasta que la perfección se volvía instinto. Battiato caminaba entre las filas observando cada detalle, la posición de los pies, el ángulo del escudo, la rotación de la muñeca al clavar la espada. Cuando veía un error, no lo señalaba con palabras, simplemente golpeaba al culpable con su bastón en el lugar donde su guardia había fallado. Dolor como maestro, moretones como lecciones. ¿Qué sucedía al mediodía cuando el sol de Capua alcanzaba su punto más despiadado? No había descanso prolongado ni siesta reparadora. Los gladiadores recibían 30 minutos para beber agua, comer una ración de pan con queso duro y aceite y limpiar superficialmente el sudor y la sangre de sus cuerpos. Luego venía el momento más temido, los combates de práctica. Battiato seleccionaba parejas personalmente, siempre emparejando estilos que se desafiaban mutuamente. Un murmillo contra un tracio, un reciario contra un secutor. Las peleas eran con armas de madera, pero la intensidad era letal. Golpes que quebraban costillas, caídas que dislocaban hombros, sangre que brotaba de narices rotas y labios partidos. Estas no eran simulaciones, eran batallas donde la única diferencia con la arena real era que los perdedores sobrevivían para mejorar. La tarde traía entrenamiento especializado. Los gladiadores más prometedores recibían instrucción individual de Battiato mismo. Estos eran momentos de concentración absoluta donde el maestro revelaba secretos que había acumulado durante décadas. Cómo leer el lenguaje corporal del oponente para anticipar sus movimientos, cómo usar el sol como arma cegadora, cómo fingir debilidad para atraer un ataque desesperado. Los demás practicaban formaciones grupales para los juegos que requerían combates masivos. Aprendían a moverse como unidad sin perder letalidad individual. Descubrían cómo cubrir los flancos del compañero mientras buscaban aberturas para matar.
Todo esto bajo la supervisión constante de los doctores que circulaban golpeando con varas a cualquiera cuya atención vagara aunque fuera un instante. La comida de la noche era la más abundante del día, pero seguía siendo estrictamente funcional. Papilla de cebada hervida con trozos de carne de cerdo o pollo para los que habían destacado en el entrenamiento, legumbres ricas en proteína para todos, vino aguado que ayudaba a la recuperación muscular, pan suficiente para saciar el hambre pero nunca tanto que produjera letargo. Los gladiadores comían sentados finalmente, sus cuerpos destrozados agradeciendo el respiro. Las conversaciones eran permitidas durante la cena, pero Battiato había instalado informantes entre sus propios hombres. Cualquiera que hablara de rebelión o escape despertaba encadenado al poste de castigo. Las últimas horas antes del sueño eran dedicadas al mantenimiento del cuerpo y la mente. Los gladiadores visitaban a los médicos del ludus que vendaban heridas, aplicaban ungüentos en moretones, entablillaban dedos rotos, afilaban sus armas de entrenamiento porque el cuidado del equipo era sagrado. Algunos practicaban visualizaciones mentales de combates futuros tal como Battiato les había enseñado. Otros simplemente se tumbaban en sus catres duros, mirando el techo de piedra, preguntándose si sobrevivirían otro día en este infierno calculado. El silencio caía sobre el ludus como un manto pesado. Las antorchas se extinguían una por una. Los guardias tomaban sus posiciones para vigilar que ningún gladiador intentara escapar de su destino. Y entonces, cuando la oscuridad era total y el único sonido era el respirar colectivo de hombres exhaustos, Battiato realizaba su ronda final. Caminaba silenciosamente entre los dormitorios observando a sus creaciones. Algunos dormían profundamente, sus cuerpos reclamando el descanso ganado. Otros permanecían despiertos, sus ojos brillando en la oscuridad, sus mentes procesando las lecciones brutales del día. El maestro no hablaba durante estas rondas, simplemente observaba, calculaba, planificaba. ¿Quién estaba listo para la arena? ¿Quién necesitaba más forja? ¿Quién jamás alcanzaría la grandeza y debía ser vendido a un lanista menor? Así transcurría cada día bajo el mando del hombre más temido del imperio. 24 horas de disciplina implacable, un ciclo interminable de destrucción y reconstrucción, una existencia donde cada momento servía al propósito supremo de crear guerreros invencibles. No había descanso verdadero, no había escape, solo la rutina brutal que convertía a hombres comunes en leyendas inmortales. Este era el precio de la gloria, este era el camino hacia la eternidad. Y mañana, cuando el sol volviera a amanecer, todo comenzaría nuevamente. ¿Qué pensaban realmente los gladiadores sobre el hombre que controlaba sus vidas con puño de hierro? ¿Cómo veían aquellos guerreros al maestro que los había forjado a través del dolor más extremo? La respuesta no es simple ni unidimensional, porque Battiato de Capua no era simplemente un tirano ni un salvador. Era ambos a la vez, una paradoja viviente que generaba emociones igualmente contradictorias en quienes vivían bajo su yugo. Algunos lo odiaban con una intensidad que quemaba más que cualquier herida. Otros lo veneraban con una devoción que desafiaba toda lógica. La mayoría existía en algún punto intermedio entre el odio visceral y el respeto temeroso. Este era el legado más complejo del lanista más temido. No solo creó campeones inmortales, sino que dejó una marca indeleble en el alma de cada hombre que pasó por su ludus. Para muchos gladiadores, Battiato era la encarnación del demonio. Lo culpaban por cada latigazo recibido, por cada hueso roto durante entrenamientos brutales, por cada noche que dormían con hambre después de fallar en cumplir sus estándares imposibles. Estos hombres murmuraban su nombre con odio apenas contenido en la oscuridad de los dormitorios. Soñaban con el día en que podrían clavar una espada en su corazón y liberarse finalmente de su tiranía. Para ellos, el maestro no era un creador de leyendas, sino un torturador que había convertido sus vidas en un infierno interminable. Argumentaban que sus métodos eran innecesariamente crueles, que la misma efectividad podía lograrse sin tanta brutalidad. Veían en cada cicatriz de sus cuerpos no un símbolo de fortaleza, sino una marca de su condena eterna. Pero aquí está lo fascinante. Incluso aquellos que lo odiaban admitían algo crucial. Cuando entraban a la arena y enfrentaban la muerte real, cuando el rugido de la multitud atronaba sus oídos y el acero enemigo buscaba su garganta, agradecían en silencio cada segundo del infierno que Battiato les había hecho atravesar, porque descubrían que la arena era menos aterradora que los entrenamientos, que sus oponentes eran menos mortales que los compañeros con quienes habían practicado, que el dolor del combate real palidecía comparado con las sesiones bajo el látigo del doctore,
En esos momentos de verdad absoluta, cuando la supervivencia pendía de un hilo, comprendían que el demonio que tanto odiaban les había dado el único regalo que importaba, la capacidad de no morir. ¿Y qué hay de aquellos que lo veneraban? Estos eran los gladiadores que habían alcanzado la cima, los campeones cuyas victorias resonaban por todo el imperio. Hombres como Crixus el Invencible, quien había conquistado 53 batallas consecutivas sin conocer la derrota. Como Gannicus el Letal, cuya velocidad con la espada era tan legendaria que los poetas componían versos sobre sus hazañas. Como Oenomaus el Doctore, quien eventualmente se convertiría en el brazo derecho de Batiato y transmitiría sus métodos a la siguiente generación. Estos titanes no solo respetaban a su maestro, lo adoraban con fervor casi religioso. Para ellos, Batiato no era un torturador, sino un salvador que los había arrancado del anonimato y los había elevado al Olimpo de la fama. Estos campeones comprendían algo que los demás no alcanzaban a ver, que la dureza extrema de Batiato no nacía de sadismo gratuito, sino de amor brutal por la excelencia. Cada golpe que recibían era una inversión en su supervivencia futura. Cada insulto que soportaban era un desafío a superar sus propios límites. Cada castigo que padecían era una lección sobre las consecuencias fatales del error en la arena. Batiato les había enseñado que la compasión mata, que la piedad debilita, que solo a través del fuego más intenso el acero alcanza su máxima dureza. Y cuando estos guerreros alzaban sus brazos victoriosos, mientras la multitud gritaba sus nombres con adoración delirante, sabían exactamente a quién debían agradecer esa gloria. Pero el respeto que estos campeones sentían iba más allá de la gratitud por victorias. Admiraban la visión de Batiato, su comprensión profunda del espectáculo y la psicología humana. Reconocían que no era simplemente un entrenador de combate, sino un arquitecto de leyendas que entendía cómo construir narrativas épicas alrededor de sus gladiadores. Sabía cómo mercadear a cada luchador según su personalidad, los feroces como bestias indomables, los técnicos como maestros del acero, los resistentes como muros inquebrantables. Esta habilidad para convertir gladiadores en marcas reconocibles multiplicaba su valor y aseguraba que incluso después de la muerte, sus nombres permanecieran inmortales. Los campeones comprendían que Batiato no solo los preparaba para ganar, sino para ser recordados eternamente. Y luego estaba la mayoría silenciosa, aquellos gladiadores que no eran ni campeones legendarios ni fracasos totales. Hombres que ganaban algunas batallas y perdían otras, que sobrevivían sin alcanzar verdadera grandeza. Para ellos, Batiato era una fuerza de la naturaleza imposible de juzgar con categorías simples. Lo temían, pero también lo necesitaban. Lo maldecían en privado, pero obedecían sin cuestionar en público. Habían aprendido que resistirse a su voluntad era fútil y que aceptar su método era la única forma de tener alguna posibilidad de sobrevivir. Estos hombres existían en un estado de rendición pragmática, haciendo lo necesario para seguir respirando un día más bajo el techo del ludus más famoso de Capua. ¿Cómo logró Batiato este equilibrio imposible entre ser odiado y venerado simultáneamente? La respuesta revela la sofisticación de su sistema. Nunca buscó ser amado porque comprendía que el amor genera complacencia, pero tampoco quería ser solo. Temido porque el miedo puro eventualmente genera rebelión. Lo que Batiato cultivaba era respeto ganado a través de resultados innegables. Sus gladiadores podían odiarlo personalmente, pero no podían negar que su método funcionaba. Podían maldecir su brutalidad, pero no podían ignorar que los campeones que salían de su ludus dominaban arenas por todo el imperio. Este respeto basado en efectividad demostrable era más valioso que 1000 declaraciones de lealtad fingida. El legado que Batiato dejó trascendió su propia vida. Décadas después de su muerte, otros lanistas intentaban copiar sus métodos, pero fracasaban porque carecían de su comprensión intuitiva del equilibrio perfecto. Eran demasiado crueles sin propósito o demasiado blandos sin efectividad. No entendían que la dureza debía ser calibrada con precisión quirúrgica, suficiente para forjar acero, pero no tanta que quebrara el metal irreparablemente. No comprendían que el castigo sin recompensa genera resentimiento inútil, pero que la recompensa sin castigo genera mediocridad cómoda. Batiato había descubierto el punto exacto donde el dolor se transformaba en poder, donde el sufrimiento florecía como grandeza. Hoy, siglos después de que su nombre fuera pronunciado por última vez en las calles de Capua, el legado de Batiato sigue resonando. Cada entrenador que entiende que la excelencia requiere sacrificio, camina en su sombra. Cada maestro que rechaza la mediocridad y exige perfección absoluta continúa su tradición.
Cada mentor que comprende que el verdadero amor a veces se manifiesta como dureza implacable perpetúa su filosofía, porque Battiato enseñó una verdad eterna que trasciende épocas y culturas, que la grandeza nunca nace de la comodidad, que los titanes solo emergen del fuego más intenso, que las leyendas se forjan en el yunque del sufrimiento calculado. Su nombre nunca murió porque sus métodos crearon inmortales cuyas hazañas aún hacen rugir la historia. Los gladiadores que pasaron por su ludus no solo ganaron batallas, conquistaron la eternidad. Y aunque muchos lo maldijeron mientras vivían bajo su techo, la mayoría eventualmente comprendió la verdad fundamental, que Battiato de Capua no era su enemigo sino el arquitecto de su trascendencia. Este era el legado de sangre y acero, doloroso, brutal, innegable. Un legado que convirtió esclavos en dioses y que demostró que incluso el infierno puede ser el camino hacia el Olimpo. La historia ruge con su nombre porque él creó a quienes hicieron rugir las arenas del imperio para siempre.